de que desde el somito se dividen en estructuras. Este es un modelo que está en la parte de arriba, más tridimensional, ¿cierto? ¿Qué significa? Que ahí tenemos nosotros un somita, que del somita, la parte externa se va a formar el dermátoma, la parte intermedia el miótoma, ahí lo ven, este es el miótoma, ahí está el miótoma. Y de la parte interna se va a formar el esclerótoma. Y las flechas me indican cómo este esclerótoma se dirige hacia la notocorda y empieza a formar esta masa. El tejido que va a formar, ¿qué cosa? La vértebra. De esta manera, ustedes pueden ver en el esquema, la vértebra no se forma de un solo somita, se forma de la unión de los somitas laterales. De cada lado se fusiona para formar la vértebra. Entonces aquí tenemos el esclerótoma y entre medio, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Nervios y las arterias intersegmentarias. ¿Y qué es lo que va a producir eso? Que este somita se separe como unidad. Y ahí, entre cada somita, entre cada esclerótoma, ese esclerótoma ya no se va a diferenciar en hueso. ¿Se diferencia en qué? En cartílago, que va a formar la articulación intervertebral. Entonces, del mesodermo también vamos a ver que se forma este cartílago. Aquí ustedes pueden ver cómo ocurre la osificación en una vértebra. La vértebra tiene una osificación que se llama endocondral. Vamos a ver en esta clase dos tipos de osificación. Una que es la endocondral, que es de los huesos largos. A ver, huesos largos, ¿cuáles son? Fémur, húmero, todos esos huesos largos. Tiene una osificación endocondral. Endo y condro. ¿Qué significa eso para mí? Que antes de que se forme el hueso, hay un cartílago. Y el hueso se forma sobre el cartílago, dejando al cartílago por dentro y el hueso por fuera. Eso se llama endocondral. Y es específicamente de los huesos largos. Sin embargo, los huesos de la cara, mandíbula y maxila, los huesos de la bóveda craneana, tienen una osificación intramembranosa que no usa un cartílago interno para formar. Ustedes preguntarán, ¿se forma cartílago desde las crestas neurales para la formación de la cara? Sí, ya estudiamos cuáles. El cartílago de Meckel, el cartílago de Recher, el cartílago del tercero y cuarto arco faríngeo. Pero ¿qué pasa con el hueso? Se forma en paralelo, no sobre el cartílago. Aún así, ese cartílago va a modelar la cara, porque crece como una superficie y en paralelo se forma el hueso. ¿Cómo se llama esa osificación entonces? Intramembranosa. Y las vértebras tienen una osificación de tipo endocondral, que primero se forma cartílago y sobre ese cartílago se empieza a condensar el hueso. Y van a haber centros de osificación. Sobre la notocorda, en los extremos del arco, en el agujero vertebral, y va a proteger al sistema nervioso. Aquí vamos a encontrar que van a haber centros de osificación primarios y centros de osificación secundarios, principalmente en la articulación. ¿De acuerdo? Aún así, en este tipo de osificación hay una acotación que tengo que hacer. Porque en anatomía, ¿cómo clasifican las vértebras? ¿Como huesos largos, huesos anchos? Muy regulares, ¿cierto? Algunos le llamaban huesos anchos también. Pero según la osificación en la embriología, tiene una osificación endocondral. ¿De acuerdo? Vamos a ver principalmente desarrollo de los huesos y formación de la cara. De esta manera, aquí tenemos los huesos, ¿cierto? Y
y vamos a ver el hueso occipital, el estenoide, el monoide. Y aquí vemos la evolución que tienen esos huesos a nivel que se van osificando. Vamos a encontrar entonces que en el cráneo vamos a encontrar un neurocráneo y un viscerocráneo. ¿Qué significa el neurocráneo? Es el hueso que recubre el sistema nervioso. Cerebro o neuroespina. ¿De acuerdo? Y el viscerocráneo que recubre al sistema digestivo, a la boca. ¿De acuerdo? No sé qué. Visceral, el intestino, la boca. Parte, tiene intestino, tiene parte mucosa, viene del mesoderma visceral. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Tenemos un viscerocráneo cartilaginoso y un viscerocráneo membranoso, un neurocráneo membranoso y un neurocráneo cartilaginoso. ¿Por qué? Porque el hueso frontal, el parietal, ¿qué tipo de osificación tiene? Membranoso. Principalmente porque vienen de las crestas neurogástricas. Vemos aquí viscerocráneo membranoso, donde mandíbula y maxila. Viscerocráneo membranoso también, porque tiene una osificación intramembranosa, porque vienen de las crestas neurogástricas. Pero hay parte del cartilaginoso, como los huesos de la base del cráneo, que son de origen del mesoderma, que no vienen de la cráneo. La osificación intramembranosa la vamos a aprender en 4 etapas. ¿Cuáles son? Aparición de el osteoide. ¿Qué significa? ¿Ven las células aquí? Vamos a ver, esos son el tipo mesenquimal, el tipo conectivo mesenquimal. Sin embargo, a nivel del mesénquima que está formando la cara, van a empezar a ver células redondas, redondeadas, grandes. ¿Cuándo se redondea una célula? ¿En qué parte de la vida celular se redondea la célula? Si hablo de la vida celular, ¿de qué estoy hablando? Del ciclo celular. ¿En qué parte del ciclo celular se redondea la célula? No. ¿Tú repetible qué? Tampoco. Vuelvo a las primeras clases. Las células, para dividirse, tienen que redondearse. Se levantan. En cultivo se veían como cuerpos mitóticos, ¿ya? Que eran células redondeadas, grandes, restringentes, que se levantaban. Entonces, ¿qué es lo que significaba? La interfaz son células planas, como un huevo frito, pero las mitoses son redondeadas. ¿Qué significa que empiecen a redondearse? Que ahí empiezan a haber lugares de proliferación de blastos. ¿Por qué son los que están proliferados? Pero estos blastos, a diferencia del mesénquima contiguo, están tomando decisión. ¿Qué significa eso? Van a empezar a formar el osteoide, que son grupos de células que empiezan a proliferar. Póngame atención, ¿habrá morfógenos aquí? BMP, principalmente. Todos esos elementos que están externos. ¿Y qué es lo que ven? Las células que están por fuera, póngame atención todos, y esa que está adentro, ¿tienen la misma información? ¿Van a tomar decisiones distintas? Sí. Etapa número 2. Aparición de la matriz ósea. ¿Quién produce la matriz ósea? ¿El osteoblasto o el osteocito? El osteocito. ¿Por qué? Porque es la célula diferenciada para producir hueso. ¿Comprenden? ¿Qué es el hueso? ¿Qué es el hueso? Esto lo estoy hablando porque después quiero hablar de dientes. Entonces, entendamos primero el hueso. ¿Cómo se forma el hueso? ¿Qué es el hueso? ¿Qué es el componente molecular del hueso? Calcio, ¿cierto? ¿Qué tipo de calcio?
Calcio orgánico, ¿cuál es? El calcio como tal, que lo podemos comprar en la farmacia, es calcio inorgánico. Sea, ¿cierto? Pero el que tenemos nosotros en nuestro cuerpo es CaCO. ¿Cómo se llama? El carbonato de calcio, CaCO3. Carbonato cálcico. Pues son los huesos, principalmente formados por carbonato cálcico. Y los huesos y los dientes son iguales, ¿cierto? No, son más bonitos los dientes. ¿Por qué? Porque producen el marfil. ¿Por qué? ¿Qué diferencia tiene un hueso con un diente? ¿Ah? ¿Tienen el mismo carbonato cálcico? No, tiene una mayor composición de fosfato cálcico. Que el fosfato cálcico se endurece de una manera distinta. ¿De acuerdo? Precipita de una manera distinta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Esta célula que está en medio, ¿la vieron, cierto? Ustedes me dijeron que tiene una nueva información, se diferenció y se transformó en el osteocito. ¿Cuál es la función del osteocito? Secretar la matriz ósea. ¿Secreta calcio? No. Secreta matriz orgánica. Aquí es donde yo siempre espero que todos mis alumnos hayan ido a la playa, hayan recogido conchitas. ¿Han recogido conchitas en la playa, no? ¿De molusco? ¿Sí? ¿Han visto partir una conchita así de molusco? ¿La han visto de lado? ¿Sí? ¿Han visto que tiene capas? ¿Conoce alguno de ustedes cómo se forman las perlas? ¿Cómo se forman las perlas? La ostra forma una perla, ¿por qué? Acá dice que le entra, ¿qué cosa? No es porque ingresa como algo que es extraño, entonces para protegerse genera la perla y empieza a envolverla de a poquito. ¿Empieza a envolverla de a poquito con qué? ¿Han comido ostras alguna vez? Ay, no sé, ¿con calcio? No. Sí, no, pero primero, antes de eso, ¿han comido ostras? Sí. ¿No? No, ¿por qué? ¿Por qué no te gusta la ostra? ¿No te gustan los mariscos? No, pero estoy viendo la ostra, ¿por qué no? ¿Cómo son las ostras? Tienen una mucina, ¿cierto? Son como ligosas, ¿cierto? Son como pegajosas, ¿cierto? ¿Tienen moco? Sí, mucina. ¿Y qué sirve la mucina? Son azúcares. ¿Para qué sirven los azúcares? ¿Se acuerdan del útero y la mucina del útero que era para pegar el embrión? Aquí, ¿qué es lo que va a hacer esa mucina? Va a pegar el calcio. Entonces, cuando uno miraba la conchita, ¿ya? Del molusco, ¿qué es lo que había? Una parte orgánica que era capaz de unir calcio. ¿De acuerdo? Unía calcio, volvía a ver. ¿Han visto cómo se forman las casas con ladrillo? Tenemos cemento, tenemos ladrillo. Entonces tenemos el calcio sería el ladrillo y el cemento sería la matriz orgánica. Entonces, ¿qué es lo que significa? Este osteocito está secretando perlecan, sindecan, que son glucosaminoglicanos y proteoglicanos específicos de la matriz ósea. ¿Se entiende? Entonces es una materia orgánica capaz de precipitar calcio. ¿De acuerdo? Y de esta manera, ¿qué es lo que ocurre? Se forma este centro de formación de la matriz ósea dentro. Póngame atención. Aquí se forma la membrana. ¿Qué es lo que hay por fuera? Osteoblasto. ¿Cuál es la función de estos osteoblastos? Proliferar, por lo cual, ¿qué va a pasar con eso? Va a empezar a ancharse. Va a empezar a ancharse. Por eso es que los huesos son anchos. ¿Por qué? Porque esta membrana empieza a proliferar, la membrana está por fuera y el hueso está por dentro. ¿De acuerdo? De esa manera vamos a tener que la membrana se forma por fuera. Esta membrana es una membrana de células. ¿Ya? No es una membrana plasmática, es una membrana de células, como los mesenterios, ¿te acuerdas? ¿Habrán visto un mesenterio? ¿Nunca? ¿Nunca? ¿Nunca ha visto un animal o un humano? ¿Nunca ha hecho anatomía con humanos? ¿No? ¿Nunca en el digestivo vieron el mesenterio? Sí, es cierto, son como telas que unen al intestino con el cuerpo, son como telas transparentes. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa? Es laceroso.
todo lo que lo recubre son epiteloides, ¿de acuerdo? Entonces de esa manera se forma como un epitelio externo lleno de osteoblastos que empieza a proliferar. Tercera etapa, aparece el periósteo y junto con el periósteo se cavita el hueso y llegan los vasos sanguíneos. Eso tiene gran importancia, porque el calcio, ¿de dónde lo toma el niño? ¿De la leche? ¿El feto está tomando leche? Pero desde la madre, ¿cierto? Si la madre no toma leche, ¿cierto? Si la madre no toma leche, si no toma leche o no tiene estos suplementos de calcio, que podrían ser almendras o cualquier otro tipo, el niño no va a formar sus huesos, o los forma igual. Los forma igual y no más débil. La mamá es la que empieza a perder calcio y le puede producir una osteoporosis o que se le caigan los dientes. Que pierda calcio de los dientes también. ¿De acuerdo? Y es por eso que el periósteo también trae los vasos sanguíneos, porque a través de la sangre va a venir el calcio. Cuarta etapa, aparición del hueso compacto. En los bordes va a aparecer una unidad del hueso compacto, por oposición a las trabéculas que quedan como ramitas, ¿cierto? Se llama hueso esponjoso. Ahí han comido un osobuco, una cazuela con hueso, ¿sí? Ustedes verán ahí que está la médula y está en esos hoyitos, que es el hueso esponjoso, pero por fuera está duro, ¿cierto? Y que eso es el hueso compacto. ¿Cómo se llama la unidad del hueso compacto? Esa diana, ¿ah? La osteona, muy bien Vicente, la osteona. ¿Cómo se llama ella? Aracín. Aracien. ¿Aracien? Aracien, sí. ¿Aracien? Ah, ya me voy a decir. La osteona, ¿cómo se llama la unidad del hueso compacto? ¿La han visto alguna vez en histología? Es como una diana, ¿cierto? ¿Qué significa que como una diana? Como un blanco de arquero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un centro, ¿cierto? Voy a tener un centro. ¿Y qué voy a tener? Muchas. ¿Qué estoy dibujando ahí? ¿Qué es lo que está al centro de la osteona? Un vaso sanguíneo, ¿cierto? Y ese vaso sanguíneo, el conducto de Haber, ¿cierto? El que proyecta capilares. Y uno va a ver que hay capilares que se proyectan a los distintos lados del hueso compacto. ¿Pero por qué? Porque ahí van a ver un espacio donde va a estar el osteocito. Espacio donde está el osteocito. ¿Comprenden? Siempre ese osteocito va a estar alimentado. Pero está en esas posiciones dentro de cada uno de los anillos de la osteona. ¿Y qué se forma en esta cuarta etapa? En el hueso intermembranoso. Entonces aparece el hueso compacto y se cavita el hueso. ¿Qué significa que se cavite? Que se forman espacios dentro de los huesos. ¿Se acuerdan de la médula del osobuco? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es la médula? ¿Para qué sirve la médula? Médula ósea. En inglés, la red bone marrow. ¿Por qué? Roja. Porque esa es la médula ósea donde se forman todas las células sanguíneas en el adulto. Y también en el vaso y en el timo. Pero la sangre se forma principalmente los eritrocitos dentro de la médula ósea. ¿De acuerdo? Y es por eso que aparecen estas cavitaciones para dar espacio a la médula ósea. Osificación endocondral. La anterior era de los huesos anchos, esta de los huesos largos. La vamos a estudiar en 5 etapas. ¿Qué significa? 1. Formación de el cartílago de tipo hialino.
hay distintos tipos de cartílago, ¿cierto? Fibrocartílago, ¿cierto? Cartílago hialino. Después por la posición, cartílago articular, cartílago de las sierras entre los huesos. Y en este caso vamos a conocer las partes del hueso largo. Ustedes hicieron anatomía, ¿cierto? ¿Cuáles son las partes del hueso largo? La epífisis, ¿cuántas epífisis tenemos? 2 epífisis. Una diáfisis. ¿Eso es todo? Diáfisis, epífisis, epífisis. ¿Eso es todo? Sí, en un hueso adulto sí. En un hueso de niño, en un hueso en crecimiento, hay un segmento que ya le llama la metafisis. Que aboca a un sitio del hueso largo donde está el cartílago de crecimiento. ¿De acuerdo? Que va a componer esto que se llama la placa epifisial. De esta manera, primera etapa, formación del centro primario de osificación. Formado el cartílago hialino en la primera etapa, el cartílago hialino, el centro primario de osificación se forma sobre la diáfisis. Voy a seguir preguntando conocimiento. Los cartílagos hialinos se alimentan ¿cómo? ¿Por capilaridad o por difusión? Por simple difusión. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo al cartílago hialino le coloco un hueso por fuera? ¿Se va a poder alimentar por simple difusión? No. Segunda etapa. Se cavita el cartílago hialino. ¿Por qué? Porque se deteriora el cartílago interno a nivel de la osificación primaria y se cavita. ¿De acuerdo? Se muere ese cartílago, pero se reemplaza por hueso. Si yo le preguntara en la prueba, ¿el cartílago hialino en los huesos largos se transforma en hueso? ¿Verdadero o falso? Falso. Los condrocitos y los condroblastos son las distintas, de distinto linaje. Por lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Una muere y la otra toma su lugar. Se reemplaza, no se transforma. Tercera etapa, aparición del periósteo. Apareció el periósteo. ¿Y qué viene junto con el periósteo? ¿Qué es el periósteo? Es una diferenciación del tejido conectivo. El tejido conectivo es conectivo, ¿por qué? Porque tiene los vasos sanguíneos. Entonces, cuando llega el periósteo, aparece el periósteo, llegan los vasos sanguíneos y empiezan a formar el hueso esponjoso. Se forman las cavidades internas, llega más calcio, ahora por dentro también, al hueso. Y empiezan a replegar el cartílago a los extremos, principalmente hacia las epífisis, y en la cuarta etapa aparecen los centros secundarios de osificación. Entonces, primera etapa, formación del centro de osificación primario. Segunda etapa, cavitación del hueso hialino. Tercera etapa, aparición del periósteo, formación del hueso esponjoso. Cuarta etapa, aparición de los centros de osificación secundarios en cada epífisis. Entonces, en la epífisis, ahí arriba y ahí abajo, ahí arriba y ahí abajo, aparecen los centros secundarios de osificación. Y lo que va a producir que el cartílago quede como cartílago articular solamente y como cartílago de la placa epifisiaria. O también conocida esta placa epifisiaria como cartílago de crecimiento. Esa es la que va a producir los tirones en el niño, ¿se acuerdan? Cuando eran chiquititos, es como un enanito, ¿cierto? Pero después se fueron al estirón, se alargaron un poco y después tuvieron un segundo estirón y se volvieron a la osificación. Parte en la sexta octava semana
pero termina en la mujer a los 18 años y en el varón a los 21 años. ¿De acuerdo? Quinta etapa. Aparición del hueso esponjoso, ¿ya? Aparición de los centros de diferenciación diferenciados de la placa epifisial. De esta manera se forman los huesos largos. Vamos ahora a remitirnos a la formación de la cara. ¿Tenemos articulaciones? ¿Tenemos formación de hueso? ¿Sí? ¿Qué osificación de hueso tenemos? Intramembrana. La mandíbula se forma principalmente de la osificación intramembranosa, me sé que en el primer escofaringio, sin embargo también se usa el cartílago secundario, regiones como el cóndilo y huesos coronoides y el ángulo mandibular. Tenemos una osificación intramembranosa, pero también tenemos articulaciones. Los factores moleculares claves que vamos a tener en la proteína morfogenética del hueso. ¿Se acuerdan que la habíamos estudiado ya en la primera etapa? Que es una función. Pero también tiene una función importante y fue descrita inicialmente en la formación de los huesos, por eso se llama BMP, proteína morfogenética del hueso. También va a estar Sonic, que participa en la formación de la estructura craneofacial temprana. ¿Por qué? Porque produce este gradiente, ¿ya?, que determina la metamería, que determina la estructura. Sin embargo, aparece un pariente que se llama Indian Kerton, ¿ya?, que regula la proliferación y expresión de los condrocitos. Determina este desarrollo de las crestas neurales, ¿de acuerdo? Si no tenemos Indian Kerton, podemos tener hipoplasia mandibular. ¿Por qué? Porque estimulan la proliferación de las células de la cresta neural y actúan en los tejidos como el tejido de Meckel de la mandíbula. Otros elementos como el SOX9, que SOX9 es un factor de transcripción que aparece específicamente en la cara, ¿ya? Este factor de transcripción no es un morfógeno, determina y expresa específicamente en el hueso, determina su imprinting genético, va a determinar la fase condrogénica, ¿ya?, de las células de la cresta neural. Y el factor vascular, el crecimiento vascular, va a estimular la proliferación de los condrocitos y el cartílago, facilitando la formación de tejido conectivo. ¿Por qué? Porque estimula la formación de vasos sanguíneos. ¿De acuerdo? De esta manera, los huesos tienen una osificación intramembranosa, pero también vamos a ver cartílagos secundarios donde el arqueón condilar, el hueso coronoideo, en la mandíbula y la sínfisis mandibular. Ahí está la sínfisis mandibular, aquí tenemos el cóndilo y la apófisis coronoide, y ahí tenemos la región angular de la mandíbula. No olvidemos que los huesos y estas articulaciones provienen de dónde? De las crestas neurales. Y esta empieza entre la cuarta y la quinta semana del desarrollo. En rojo se tiñe. En rojo se tiñe con el oil red, se tiñen los huesos, el calcio que suena. Y con el azul del cian se tiñe el cartílago. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que en la mandíbula y en la maxila está ocurriendo osificación. Pero vemos también que hay azul, ¿cierto? Acá también podemos ver los huesos largos. Y vemos que aquí, ¿qué tipo de osificación sería esa? ¿Y el hueso largo? ¿Primaria y secundaria? Esa es la diástasis. Y eso sería la osificación primaria. ¿De acuerdo? De esta manera, esta osificación comienza entre la sexta y la octava semana. ¿Ven este concepto lógico? Aquí vemos el cartílago de Meckel de la mandíbula. ¿Ven esto que está aquí afuera? Esa es la formación del hueso. ¿El hueso se forma sobre el cartílago?
¿no? Eso entonces es una osificación independiente del cartílago. Esta es la formación del hueso mandibular, ¿sí? De una osificación intramembrana. No. ¿Ven la membrana o no? Aquí está la formación del hueso, ahí está el cartílago. ¿Ven la membrana por fuera? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en esa membrana? ¿Qué células son estas? Son osteoblastos. ¿Y qué significa eso? Que el hueso se va a empezar a ensangrar. Aquí tenemos osificación membranosa de la mandíbula. Aquí tenemos el cartílago y aquí vemos un hueso mucho más desarrollado. ¿Ven esto, no? ¿Lo reconocen? Lo vamos a estudiar en las próximas clases. ¿Qué es eso? Es el brote dentario. De aquí, de la lámina dentaria ectodérmica, se produce la imaginación de este brote dentario junto con el mesénquima y va a formar la pulpa dentaria. Y en paralelo, que nos estaba formándose el hueso. ¿Ven ahí? Las trabéculas intramembranosas. Y vemos el hueso. Aquí vemos un estadio mucho más desarrollado, donde vemos aquí cartílago y en paralelo estamos viendo la formación de los huesos. Esta es la osificación. En la parte de la mandíbula, del extremo medial anterior del cartílago, se observa osificación endocondral. Es una de las pocas partes donde el cartílago sí sirve de modelo al hueso, donde en el extremo anterior del cartílago mandibular. Ahí ustedes pueden ver que hay hueso por fuera y el cartílago por dentro. ¿Ven ese espacio blanco? ¿Qué le está pasando? ¿Está bien ese cartílago o está degenerando? Está degenerando. Y eso indica que se están muriendo estas células. Por eso se habla de que hay osificación endocondral en la parte mandibular. De la cara es por el tipo de osificación, no por el origen de la célula. Proceso cronoide en un feto de 3 meses. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí vemos cómo se forma este proceso cronoide, que es una articulación donde hay cartílago y pericondrio. Y se ha visto que a medida que se forman estos condrocitos de esta articulación cronoide, ¿qué es lo que encontramos? Que hay tejido conectivo que va a formar ¿qué cosa? Todo este pericondrio, y que está determinado los condrocitos y la proliferación principalmente por Indian Head. ¿De acuerdo? Es la estimulación que va a hacer que aumente y empiecen a aparecer estos condrocitos planos en división celular, que después se van a transformar en estos condrocitos hipertróficos, que son los condrocitos diferenciados. Por lo tanto, aquí tenemos condrocitos de distintas etapas, y aquí tenemos los condrocitos. ¿Dónde? En el cartílago condilar. ¿Qué pasaría si yo quito la estimulación de India en esto? ¿Se formaría el cartílago condilar? ¿Tendría una hipoplasia mandibular? Sí. El cartílago del cóndilo mandibular también muestra canales de vasos sanguíneos. Pero ese canal de vaso sanguíneo, te dijeron que los cartílagos del tipo hialino no tenían vasos sanguíneos. No, el cartílago no se osifica. ¿Qué es lo que ocurre? Existen cartílagos que tienen canales, pero estos vasos sanguíneos no ayudan a la alimentación del condrocito. Solamente es el traspaso de un vaso sanguíneo que va a pasar desde la parte exterior a que alimentar al hueso, a formar una parte ósea. Por eso se producen estos canales vasculares. En resumen, son ejemplos exclusivos para la organización del eje corporal y el desarrollo de estructuras craneofaciales.
Por eso hay una metamería de los arcos fa, ¿de acuerdo? Y la determina principalmente Sony. Indian regula la proliferación y creación de los condrocitos en los cartílagos secundarios o el cóndilo mandibular, siendo esencial para el crecimiento y la evolución de la articulación temporomandibular. ¿De acuerdo? Y de esa manera se forma esta cara secundaria formada por qué? Por los arcos fa. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, quedamos hasta aquí. Nos vemos el próximo miércoles.